Jaime Torres Bodet. Nació en México DF el 17 de abril de 1902, hijo de familia de clase media privilegiado al no padecer estrecheces económicas, al tener acceso a la educación y al gozar de un ambiente familiar que promovía la cultura y el conocimiento. La infancia de Torres Bodet discurrió tranquilamente en la capital a finales del Porfiriato. La Ciudad de México ofrecía ventajas como el acceso a producciones culturales y artísticas, al transporte y demás servicios que proporcionaban un notable bienestar material. Consecuentemente, se mantuvo alejado de la realidad del resto del país, que era desconocida o ignorada para la mayor parte de la población capitalina. Cursó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria y después en la Facultad de Jurisprudencia y en la de Altos Estudios de la Universidad Nacional de México. No tuvo mucho contacto con los estados hasta que fue secretario particular de Vasconcelos, cuando en 1920 realizaron giras para conseguir el apoyo para la creación de la SEP. Gracias a estos viajes, a sus 20 años, fue conociendo las ciudades, los paisajes y especialmente los rostros de un país que le mostraba, de repente, la intimidad de una patria nunca expresada del todo. En 1921, Vasconcelos, rector de la universidad, lo nombró su secretario particular y, al año siguiente, fundada la Secretaría de Educación Pública, lo designó jefe del Departamento de Bibliotecas. Posteriormente, sus constantes viajes y estancias en el extranjero, como diplomático mexicano y funcionario internacional, también le sirvieron para palpar las desigualdades entre las grandes naciones y las naciones débiles. Por ello, quiso trabajar desde la tribuna internacional a favor de la solidaridad entre los hombres y reconoció que la educación del pueblo era el camino para lograr el desarrollo económico, social y moral. Estaba convencido de que mediante la formación cívica había que sembrar en los corazones de las jóvenes generaciones un vivo deseo de libertad, un verdadero espíritu de justicia y una auténtica voluntad de paz. Torres Bodet tenía 41 años y era subsecretario de Relaciones Exteriores cuando murió su madre. Esta ausencia marca la ruptura de una sólida relación filial mantenida a lo largo de su vida. Lo que provocó en él fue una promesa no solicitada. Decidió reforzar la enseñanza más preciada recibida de ella, el deber de cumplir con el deber. Así lo comenta en Equinoccio. En lo sucesivo, tendría que aceptar una responsabilidad incuestionablemente más grave, el deber de ser. Defraudarla después de muerta constituiría una traición. Torres Bodet descubrió su vocación también durante su infancia, ser un hombre de letras. Torres Bodet reconocía la igualdad de los mexicanos y afirmó que las únicas diferencias eran las que procedían de la ignorancia y la incultura. Para el primero, la ignorancia era el verdadero enemigo del espíritu y de la patria. Para el segundo, la ignorancia era un déspota invisible, tirano sin rostro y sin biografía. A lo largo de toda su vida, desarrolló una continua e intensa actividad literaria como poeta, novelista, crítico literario y ensayista. Jaime Torres Bodet fue un destacado colaborador de Vasconcelos. Pasó de ser su secretario particular en la universidad a ser el jefe del Departamento de Bibliotecas de la SEP desde su creación hasta noviembre de 1924. Se casó con la señora Josefina Juárez. No tuvieron hijos. El 13 de mayo de 1974 se suicidó en la Ciudad de México. Gestión educativa de 1943 a 1946. Fue secretario de Educación en 2 ocasiones, del 23 de diciembre de 1943 al 30 de noviembre de 1946, fue el tercer funcionario en ese puesto durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, sucediendo a Luis Sánchez Pontón y a Octavio Béjar Vázquez. En su primer periodo en la SEP, realizó un gran esfuerzo por integrar la política educativa y darle coherencia. Su primera actividad consistió en organizar y lanzar la campaña contra el analfabetismo, campaña que logró alfabetizar en 2 años a 708,000 adultos y dejó inscritos a otros 732,000. A fines del sexenio, el presidente decretó prolongarla como esfuerzo permanente. Se preocupó por organizar y elevar la calidad de la formación del magisterio. Fundó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio con objeto de facilitar su preparación y titulación a los maestros que ejercían sin título. Es decir,
que todos los mexicanos, letrados e iletrados, vinculasen los problemas de su existencia con los del resto de sus conciudadanos, y que reconocieran también que en el corazón de todos está el mismo deseo de justicia y de paz. La campaña era una forma democrática de educar para la democracia. Torres Bodet sabía que de nada vale enseñar a leer, ni crear escuelas, ni fomentar la educación fundamental de las masas, si los que acaban de aprender no pueden procurarse textos, o más aún, si no se les ofrece y proporciona material de calidad para el ejercicio de la lectura. Y a tal propósito estuvieron encaminados los esfuerzos de ambos. Torres Bodet, en su primer periodo al frente de la SEP, se encontró con una gran cantidad de maestros en servicio sin contar con los estudios normalistas reglamentarios, situación especialmente habitual entre los maestros rurales, que tenían una gran vocación pero pocos recursos pedagógicos. Tuvo que ser creativo para cambiar esta situación, ya que no se podían instalar simultáneamente tantos centros de capacitación en todas las regiones como eran necesarios, ni se podía pedir a los profesores que se desplazaran a las ciudades para recibir la capacitación. La opción fue impartir los cursos por correspondencia y durante las vacaciones, los maestros alumnos se concentraban en algunas ciudades para recibir cursos presenciales y realizar sus exámenes. Con esta iniciativa logró establecer lo que alguien llamó alguna vez la más grande escuela normal de todo el continente. Dada su metodología innovadora, este sistema de capacitación mediante cartillas enviadas por correspondencia fue el primer experimento de educación a distancia en México y Latinoamérica. A Torres Bodet le interesa fortalecer la identidad para que México sea un baluarte de convivencia pacífica y se muestre solidario con el mundo, pues tiene siempre presente la trascendencia internacional global, se diría hoy en día. En el campo de la cultura, inició la Biblioteca Enciclopédica Popular, que alcanzó a publicar más de 100 volúmenes y la obra México en la Cultura. Inauguró los edificios de la Escuela Normal, el Conservatorio Nacional de Música, la Normal Superior y la Biblioteca de México. Por encargo del presidente, elaboró el texto del artículo 3º constitucional de 1946, texto que suprimió la enseñanza socialista, establecida en 1934, e inauguró la orientación democrática y nacionalista de la educación aún vigente. Entre ambos periodos fue director general de la UNESCO, del 26 de noviembre de 1948 al 26 de noviembre de 1952. Gestión educativa de 1958 a 1964. Segunda gestión del 1 de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964 durante todo el sexenio del presidente Adolfo López Mateos. En su segundo periodo como secretario, vuelve a impulsar la campaña alfabetizadora que se había institucionalizado en un sistema nacional de patronatos de alfabetización que coordinaban los centros alfabetizadores. Para atender este problema, el secretario formó una comisión nacional que había de elaborar el llamado Plan de 11 años. Este tendría por objetivo asegurar la resolución del problema de la educación elemental en México, si bien limitaba sus aspiraciones a la demanda real, o sea, a los niños que efectivamente solicitarían tener acceso a la enseñanza. El plan propuso crear, en el periodo 1959-1970, 51.000 nuevas plazas de maestros y construir 39.265 aulas. Incluyó también el establecimiento de nuevas escuelas normales y la ampliación de las ya existentes y reforzó las actividades del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio para la titulación de los maestros. Con apoyo del Consejo Nacional Técnico de la Educación, creado en el sexenio anterior, se encargó de la revisión de los planes y programas de estudio de la primaria, así como de la reforma de la educación normal. Desde 1959 quedó implantada en la educación preescolar y primaria una reforma por áreas de conocimiento, al parecer basada en un oscuro autor norteamericano, J. M. Mursell, que sugería estas 6 líneas de desarrollo curricular: pensamiento objetivo, pensamiento cuantitativo, pensamiento social, expresión lingüística, expresión y sensibilidad artística y coordinación motora.
En septiembre de 1960 se introdujo también la reforma de los planes y programas de la secundaria, reduciendo el número de asignaturas a 6 al año más 4 actividades de carácter práctico. Otra tarea de gran trascendencia consistió en elaborar y publicar los libros de texto gratuitos para la educación primaria, para lo cual fundó el 12 de febrero de 1959 la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Esta iniciativa encontró fuerte oposición de parte de amplios grupos sociales que impugnaron el carácter obligatorio de los nuevos libros. El manejo del conflicto por parte del secretario no fue del todo afortunado. La polémica se prolongó hasta mediados de 1963, desgastando no poco la autoridad de Torres Bodet. Otro conflicto al que se enfrentó como secretario fue con los egresados normalistas que se rehusaban a desplazarse a los lugares que les eran asignados. Ante las reacciones de la autoridad educativa, los líderes magisteriales exigieron la reducción del número de alumnos por grupo con objeto de aumentar las plazas en el Distrito Federal. Los inconformes montaron una guardia permanente en la SEP, que hubo de ser disuelta por la policía y los granaderos. Se inició una huelga de maestros y la confrontación se prolongó por varios meses hasta que el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación destituyó a los provocadores y las iras se calmaron. Otras acciones importantes emprendidas por Torres Bodet fueron el establecimiento de los centros de capacitación para el trabajo industrial y para el trabajo agrícola, el impulso a las misiones culturales que promovían el desarrollo en el medio rural, la aprobación por el Consejo Nacional Técnico de la Educación. En 1960, de un plan de reformas a la educación media que relacionó orgánicamente los dos ciclos de esta, actualizó los planes de estudio del primero, que no se habían reformado desde 1944, y reestructuró el segundo en sus ramas universitaria y técnica. Impulsó la investigación educativa reestructurando el Instituto Nacional de Pedagogía y creando las primeras plazas de investigadores. Entre ambos periodos en la SEP, Torres Bodet desempeñó el cargo de director general de la UNESCO durante 4 años, periodo en el que enriqueció su visión internacional de la educación, viajó ampliamente y estuvo en contacto con notables personalidades. Promovió además el establecimiento de varios centros regionales de educación fundamental, el primero de los cuales fue el Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina, CREFAL, en Pátzcuaro, Michoacán. Sus funciones se definieron como formar profesores, producir materiales educativos, impulsar investigaciones técnicas y prestar ayuda a las poblaciones tarascas del entorno. Los años en la UNESCO, Torres Bodet los calificó de amargos por la prepotencia de las naciones ricas, el egoísmo, los dobleces y la mezquindad financiera. Se sintió profundamente solo, como si viviese en un desierto, el desierto internacional. El ideal educativo puede describirse en 10 características: actitud general de integridad, autoestima, concepto noble de la existencia, virtud, dignidad, elegancia, sencillez, modestia, probidad y honorabilidad. El hombre cabal es una síntesis de la cultura general y la especialización técnica, un resumen personalizado de la cultura de su tiempo y una aportación positiva a la evolución de la humanidad. Los planes y programas de estudio deben ser propuestos a la sociedad, discutidos con los ciudadanos, sobre todo con aquellos que han de participar en su aplicación. No hay que olvidar que la escuela es un espejo de la vida. Ella recoge las conductas sociales del entorno. En ella es posible que la sociedad se autoanalice. Jaime Torres Bodet padeció cáncer durante 16 años. Se suicidó en la sala de su casa con un disparo en la sien el 13 de mayo de 1974. Se le rindió un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes. Fue sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de México.